Saludos y muchas bendiciones para todos. En este video resolveremos una duda que me plantearon hace poco, la cual consiste en lo siguiente. Es averiguar cuántos valores y qué valores de la columna A no se encuentran en la columna B. Y a su vez, cuáles y cuántos valores de la columna B no se encuentran en la columna A. Para realizar esto, vamos a utilizar diferentes técnicas matriciales que nos permiten trabajar de forma adecuada con formulación en Excel. Lo vamos a realizar utilizando formulación compatible con Excel 2010 o superiores, y también lo vamos a utilizar utilizando una nueva función que se puede trabajar en Office 365 de forma muy cómoda y va a resultar de forma mucho más sencilla. Sin más preámbulos, comencemos. Inicialmente voy a calcular en la celda E2 cuántos valores no se encuentran directamente en el rango B. Es decir, voy a contar cuántos valores de la columna A no se encuentran en la columna B. Pero de forma inicial, para poder realizar el rango o trabajar los rangos de forma más cómoda, voy a utilizar el cuadro de nombres para nombrar cada uno de los rangos intervenidos. Entonces seleccionamos el primer rango, me voy al cuadro de nombres, digito RNG, pero no lo voy a hacer en minúscula, RNGA, presiono Enter, y lo mismo lo voy a hacer con el rango de la columna B, RNGB, presiono Enter. Claramente, si yo presiono clic o hago clic directamente en una celda por fuera, despliego el cuadro combinado y hago clic en RNGA, pues se selecciona el rango A y funciona de la misma forma si hago clic en RNGB para verificar de que ambos nombres quedaron bien creados. Una vez hecho esto, me voy a la celda E2 y voy a utilizar la función contar.si. La función contar.si consta de dos argumentos obligatorios. El primero corresponde al rango donde está el criterio y el segundo corresponde al criterio que voy a evaluar directamente de acuerdo a un rango específico. Esta función te permite verificar como tal si un valor se encuentra dentro de un rango o no y te dice cuántas veces se encuentra allí. Entonces, como rango inicial, voy a colocar el rango B, que si yo lo selecciono, observamos que directamente Excel lo pone de forma manual en vez de colocar el rango, debido a que él identifica de que el rango fue nombrado, punto y coma, y como criterio colocaré no solamente un valor, sino también el valor RNGA, que lo puedo digitar de forma manual. Si yo cierro paréntesis y presiono F9, observamos que se me genera una matriz vertical, puesto que está separado con punto y comas, de unos y ceros. Ese 1 significa de que cada uno de los criterios de la columna A están, y el 0 significa de que los criterios o los valores de la columna A no se encuentran. Lo que quiere decir, por ejemplo, de que el valor 1, el primer valor, sí está, puesto que hay un 1 acá. El 2 está, porque sí está, también hay un 1. Y el tercero, como tal, no se encuentra, puesto que hay un 0. Es decir, el número 3 no se encuentra en este rango. Entonces voy a presionar Control Z. Recordemos que si nosotros tenemos la versión Office 365, yo puedo presionar Enter y de acuerdo al rango de desbordamiento se va a desplegar cada uno de los valores en filas hasta la parte inferior. Si yo presiono Enter, observamos la misma matriz como tal, expresando los unos y los ceros, ¿ok? La idea como tal es yo poder realizar el conteo de los valores que están en cero, es decir, de los valores que no se encuentran en el rango B. Entonces, para hacer esto, voy a utilizar la función, antes de esto, hagamos una comparación. Voy a preguntar cuántos de estos valores son igual a 0. Voy a presionar F9 y observamos de que se convierte en una matriz de falsos y verdaderos, donde verdadero corresponde a los que sean iguales a 0 y falsos corresponden a los que no lo son. Presiono Control Z para no dañar la fórmula. Quiero contar directamente cuántos ceros hay, entonces voy a utilizar la función suma producto, dentro del cual voy a verificar con un doble negativo directamente cuántos valores directamente aparecen igual a 0. Entonces entendamos un poco esta función. Cerramos el paréntesis de suma producto. Aquí con la función contar.si, si yo la selecciono y presiono F9,
observo que se genera directamente la matriz de falsos y verdaderos que vimos en el pasado. Presiono control Z. Básicamente, si yo selecciono toda la matriz, es decir, con el doble negativo y los paréntesis, esto lo puedo seleccionar directamente colocando el cursor, arrastrándolo directamente en la parte interna de la función suma producto que acabo de convertir. Y ese doble negativo, su misión es convertir los verdaderos y falsos en unos y ceros. Si yo presiono F9, observamos que el falso se convierte en 0 y el verdadero se convierte en su equivalente numérico 1. ¿Ok? Y finalmente, debo de tener en cuenta de que esta conversión de falsos y verdaderos se convierte en unos y ceros, puesto que la función suma producto no es capaz de leer valores lógicos, sino números. Y la idea es de que él sume los números para que me diga cuántos valores no se encuentran en el rango. Entonces, si yo presiono Enter, observamos que automáticamente me funciona y me da el valor número 7, el cual corresponde, o lo que me dice, es que hay 7 valores en la columna A que no se encuentran en la columna B. Ahora bien, ya tenemos directamente la fórmula que me realiza el conteo, entonces en esta parte como tal vamos a realizar la extracción. Esto lo haremos también iniciando con la función contar.si, donde el rango de criterio va a ser el rango B, perdón, el rango normal va a ser el rango B y el criterio va a corresponder al rango A. Si yo hago exactamente lo mismo y presiono F9, observo la matriz de unos y ceros. Voy a preguntar directamente, perdón, se me fue acá, voy a volverla a hacer, contar.si rango B, punto y coma rango A. Voy a igualar a 0. Al igualar a 0 y presiono F9, observamos aquí que se me convierten en verdaderos los valores que quiero visualizar y en falso los valores que no. Ok, entonces control Z para deshacer. ¿Qué necesito hacer? Necesito directamente de que esta matriz que tenemos aquí me sirva como un aliciente para poder calcular directamente cuáles valores se encuentran ahí. Entonces, para poder realizar esto, voy a seleccionar el rango A de esta forma y lo voy a dividir entre este contar si de esta forma. Esto que estoy realizando aquí es útil debido a que me encuentro con que este rango contiene números y al contener números directamente me va a permitir establecer cuáles números sí pertenecen a la extracción. Si yo presiono F9 en este momento, observamos de que en este momento me está apareciendo una matriz de división por 0 donde no se encuentran y me aparecerán en esta matriz los valores que no están en el rango B. Observemos que ya aparece el número 3 que no se encuentra acá, el número 6, el número 7 y así sucesivamente como tal para realizar esto. Ok, pero la idea es utilizar esta fórmula o buscar generalizarla para que funcione tanto como textos para con números. Aquí esta parte o esta matriz que acabo de plantear, permítame presiono control Z, funciona debido a que el rango A tiene números. Pero como lo que yo quiero es trabajar con números y con textos, lo que voy a hacer en vez de trabajar con el rango A es utilizar la función fila del rango A. Esta función lo que va a generar directamente es una matriz que va a constar de los números de fila que están dentro de la matriz. Si yo selecciono esta parte y presiono F9, observo que aparece desde el 3 hasta el 17 debido a que el rango A arranca en la fila 3 y termina en la fila 17, control Z, pero esto lo voy a restar con la fila del encabezado que corresponde a la celda B2, el cual fijaré en la zona de filas. Y esto lo resto directamente para que esta matriz, en vez de iniciar en el número 3, arranque directamente en el número 1, porque lo que va a hacer es fila 3 hasta la fila 17 le va a restar la fila del encabezado que corresponde a la fila 2. Si yo selecciono esta parte y presiono F9, tengo una matriz consecutiva desde el número 1 hasta el número 15, ejemplificando directamente la cantidad de elementos que se encuentran dentro de la matriz. ¿Ok? Aquí puede ir cualquier cosa, en este momento coincide con la matriz de valores, puesto que tengo los números del 1 al 15, pero realmente esto es independiente a los valores que se encuentren en el rango A.
presiono control Z, y si yo selecciono todo este rango y presiono F9, lo que obtendré directamente es cada uno de las filas donde se encuentran estos valores. Es decir, la fila 3 coincide con que directamente este valor no se encuentra en la columna B, la fila 6, la fila 7 y así sucesivamente. Presiono control Z y aquí ya tengo la matriz donde me va a decir el número de fila para realizar la extracción y el resto va a quedar con errores de división por cero. Para extraer los valores específicos voy a utilizar la función agregar, donde en su primer valor colocaré el número 15, el cual corresponde a la función késimo menor, punto y coma. Voy a colocar como segundo argumento omitir valores de error para que él pueda leer directamente los números que se acabaron de generar y omita los errores. Entonces voy a utilizar el 6, punto y coma. Esta vendría siendo el tercer argumento, el cual corresponde a la matriz, y voy a presionar punto y coma y como último argumento colocaré la función filas, donde ejemplificaré de forma directa qué elementos de la matriz que tengo aquí voy a realizar o voy a extraer. Yo quiero que en cada una de las celdas él me extraiga el primer valor en la primera celda, el segundo valor en la segunda celda y así sucesivamente. Lo que quiere decir que la función filas la voy a especificar directamente con la celda desde donde voy a realizar el ejercicio, que es F3, dos puntos F3, cierro paréntesis acá y cierro paréntesis del agregar. Si yo presiono control enter en este momento, observo la fórmula que tengo hasta el momento. Revisemos qué hace la función filas. La función filas como tal lo que hace es devolverme un número consecutivo cuando yo lo arrastre hacia la parte inferior de un rango expandible, es decir, de que en este momento la fila me está dando el número 1, porque me está dando, ahí presioné F9, control Z, porque me está dando la cantidad de filas que tiene el rango en cuestión. Y acá lo que me está diciendo es de que él me va a devolver el menor valor de la fila correspondiente ignorando los errores. Es decir, que si yo vuelvo y verifico la matriz y presiono F9, él va a devolver el primer valor menor de fila que tiene el rango con los errores. Es decir, en su primera celda me va a devolver el 3, en la segunda celda me va a devolver el 6, en la tercera el 7 y así sucesivamente. Presiono control Z y voy a presionar control enter y voy a arrastrar hacia la parte inferior. ¿Ok? Entonces observemos que de forma directa aquí lo que me está diciendo Excel es cuáles son las filas donde se encuentran los valores que corresponden a los que no se encuentran en el rango B. Recordemos de que aquí me está dando el número de filas y no el valor correspondiente. Aquí, de nuevo repito, los valores van a coincidir con el número de fila debido a que aquí estoy utilizando números, pero acá puede ser textos, cualquier texto y lo mismo puede suceder a la derecha, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy con la función índice, a colocar directamente, por ejemplo, el rango de la matriz que quiero devolver, que viene siendo este de acá, que corresponde al rango A, punto y coma, y al número de fila va a realizarse con todo el agregar. O sea que en este caso, él va a traer como resultado del rango A la fila 3, que es la primera fila, luego va a ser la fila 6, luego va a ser la fila 7 y así sucesivamente. Presiono control enter y presiono doble clic hacia abajo y observamos, voy a arrastrar bien hasta acá, y observamos que de forma directa aquí ya está extrayendo los valores que se encuentran en las celdas, es decir, aquí está extrayendo este 3, está extrayendo este 6, está extrayendo este 7, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Pero observamos directamente de que en la parte inferior hay unos errores de número debido a que ya no hay más filas para extraer, puesto que ya hicimos el conteo y calculamos de que hay 7 valores correspondientes en el tema. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a hacer? No recomiendo aquí usar la función sin punto error. La mayoría de personas hace esto, sin punto error, punto y coma, de esta forma. Es decir, haciendo de que si la función matricial da error, devuelva una cadena de texto vacía. Si yo hago esto, ya soluciono el problema. Pero la desventaja de esta forma es de que estoy obligando que en todas las celdas se tenga que ejecutar la función matricial. Mientras que si yo, en vez de realizar esto, condiciono el tema
a la cantidad de filas donde yo realizo la extracción, que corresponde a la cantidad de números que no corresponden como tal de los valores de A que no están en B, entonces en vez de utilizar si punto error, voy a utilizar un condicional sencillo, donde voy a preguntar que si la cantidad de filas que se están analizando, voy a escribir acá esta misma función, es mayor a este número que encontramos en la celda de 2, la cual voy a fijar en la parte de filas, punto y coma. Si es mayor, devuelva una cadena de texto vacía, de lo contrario, haga la fórmula matricial. Esta es una técnica que yo recomiendo debido a que si lo hago de esta forma, estoy evitando de que la función matricial se evalúe más de la cantidad de números lo cual necesita. Entonces presiono control enter y presiono doble clic hacia abajo y observamos de que el resultado es exactamente el mismo que usando la función si punto error, pero mejorando ostensiblemente la rapidez de la fórmula. Permítame, voy a moverme un poquito, voy a minimizar un poquito el rango para que se observe la fórmula bien. Es más, voy a seleccionar este rango para que se observe mejor. Le voy a hundir Alt W de vista, P de zoom para que se observe mejor, ¿ok? Y aquí lo tengo directamente. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿cómo puedo realizar esto de forma más sencilla? Puedo realizar esto de forma más sencilla utilizando la función de Office 365 que se llama filtrar. Si nosotros utilizamos la función filtrar, donde el primer argumento corresponde al array que voy a devolver, el cual es el rango A, que lo voy a digitar, punto y coma, y le voy a decir que incluya los valores cuyo contar.si del rango B, punto y coma, del rango A, corresponden a 0. Si yo realizo esto de esta forma, lo que estoy generando en el segundo argumento de include, es decir, que él va a incluir los valores que correspondan a verdadero en esta matriz, es decir, que el argumento include lo que va a incluir directamente es una matriz de verdaderos y falsos, donde los verdaderos los irá a extraer del rango A y los de los falsos no. Si yo selecciono esta parte y presiono F9, observamos que me da la matriz de falsos y verdaderos. Donde aparece verdadero es donde va a filtrar el rango A. Entonces si yo presiono control Z y lo dejo así y presiono enter, observo que obtengo el mismo resultado que obtuve directamente con la función matricial proporcionada anteriormente. Y aquí me está diciendo de forma dinámica y sin necesidad de realizar el conteo para minimizar la carga de la función matricial, hago la extracción de forma equivalente. Entonces puedo usar la función filtrar y vean la diferencia entre la forma anterior y teniendo Office 365. Esta misma técnica se puede repetir directamente si quiero hacer exactamente lo contrario. Es decir, que si quisiera averiguar cuántos valores de B no están en la columna A, simplemente puedo coger este rango, toda esta fórmula, la copio en memoria, presiono escape, me voy para acá, la pego y acá en vez de esta fórmula F3 voy a moverla de esta forma. Todo lo que sea F3 lo muevo acá, esta celda la muevo acá. Ahora calculamos el conteo, el rango A, todo lo que diga rango A lo vuelvo rango B, este tiene rango B, coloco rango A, este tiene rango A, lo coloco rango B, es decir, invierto los rangos y con esto ya presiono control enter y hago arrastre. Aquí no me aparece nada puesto que no he calculado directamente el conteo, entonces permítame, voy a seleccionar este rango, control C, escape, lo pego acá y acá aparece 7 puesto que estoy duplicando la fórmula, pero invierto directamente aquí por rango A y rango B y obtengo el resultado que son dos números, los cuales son 19 y 17 que no se encuentran en la columna A. Si quiero realizar exactamente esto mismo, voy a realizarlo inclusive aquí desde cero, filtrar, donde el array va a ser el rango B, que lo puedo seleccionar o digitar, punto y coma, y me vas a incluir el contar.si, donde el rango A va a colocar como criterio el rango B, y esto es igual a 0, cierro paréntesis, presiono enter y obtengo el mismo resultado. Entonces obtenemos de igual forma dos maneras de verificar cómo podemos realizar la extracción desde la columna desde el rango A con respecto al rango B, es decir, los valores del rango A que no están en B
o en su defecto los valores del rango B que no están en el rango A. Aprendimos a realizar un conteo, aquí les voy a dejar el formulatexto de esta parte y acá, ok, esto lo voy a mover para acá para que se observe mejor. Este sería el conteo, este es conteo A no en B, ok. Permítame, hago aquí una ampliación y acá voy a colocar el conteo de B no en A para que observen la fórmula. Esta formulita la copio y la dirijo directamente, perdón, aquí a este rango que tengo acá. Entonces acá vamos a colocarlo de rojito y cursiva para que queden las fórmulas directamente trabajando sin problema. ¿Ok? Esta sería la forma de trabajar. Como plus, y ya para terminar el video, la idea es también, y sería genial, que él me sombreara en el rango A los valores que no están en B y sucesivamente realizar los valores de B que no están en A. Esto lo puedo hacer con formato condicional y lo puedo hacer directamente seleccionando este rango. Voy a colocar ficha inicio, grupo estilos, opción formato condicional, nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí voy a utilizar la función contar.si, donde voy a evaluar directamente el rango B, que es este de acá, el cual coloca C3C2 y aquí no identifica el rango B, entonces voy a colocarlo de forma manual, RNG B, de este rango, punto y coma, cuáles están en la celda B3. En este caso me toca colocar la celda activa que corresponde a la celda B3 sin fijar y coloco igual a 0. Si lo hago de esta forma y establezco un formato donde coloco un relleno de forma, voy a colocar por ejemplo aquí, a ver qué relleno le podemos poner. Le podemos poner por ejemplo un relleno rojo y le pongo una fuente blanca, negrita cursiva para que se detalle. Le digo aceptar. Observamos de que él automáticamente me repinta los valores que no se encuentran en la columna B. Si voy a hacer exactamente lo mismo acá, selecciono el rango, formato condicional, nueva regla, utilizo una fórmula y utilizo la misma técnica, contar.si, voy a colocar aquí rango A, punto y coma y la celda activa que corresponde a C3, cierro paréntesis igual a 0 y establezco un formato como tal equivalente de la misma forma. Si lo dejo de esta forma, le digo aceptar, aquí me pinta el 19 y el 17 que son los valores que no se encuentran en la columna A. ¿Ok? Entonces, directamente con base en ello, voy a colocar acá abajo las formulitas que usé, igual contar, o no, colocarle un espacio para que él no la borre, igual contar.si del rango B, punto y coma B3 y por acá espacio contar.si rango A, punto y coma C3. Este es el que usé en el rango A, formato condicional, y este es lo que usé en el rango B, formato condicional. Le colocamos directamente el mismo formato en rojito para que se pueda observar de forma equivalente. Espero que puedan ver este video de forma más pausada para que puedan entender todos los conceptos que aquí se aplican, se entienda de forma adecuada y puedan verificar cómo estas técnicas avanzadas pueden ayudarles a la hora de realizar operaciones como tal útiles en Excel para poder generar o resolver ciertos inconvenientes o problemas. Muchísimas gracias para todos. Espero verles en una próxima oportunidad y muchas bendiciones para todos.